Bien, después de ver con tanto detalle las primeras partes, la conquista y la evolución del Andalus, básicamente porque es lo que, con toda probabilidad, si os preguntan alguna pregunta larga de este tema, serán esas dos, ahora veremos de forma un poco más breve, más ligera, todo el tema de la administración, la socioeconomía y la cultura, es decir, la realidad de la vida diaria en el Al-Ándalus califal. Usamos el califato porque es el periodo de más centralización, de más poder y de más prosperidad, y por tanto lo utilizamos como resumen de las condiciones de vida generales en lo que dura Al-Ándalus. De aquí sobre todo saldrán preguntas cortas, algunas las iré destacando conforme avancemos. Bien, el Estado califal, es decir, el Califato de Córdoba con el califa como cabeza territorial y espiritual de Al-Ándalus situado en Córdoba, completamente independiente del resto del mundo islámico, ya sabemos. Bien, primero en cuanto a administración, decir que, al contrario que pasaba con los visigodos y con los reinos cristianos de la época, el Estado califal está muy bien organizado de una manera completamente jerárquica y vertical. En la cabeza tendríamos al califa, el emperador y líder espiritual, que gobierna todo el territorio desde Córdoba. Por una cuestión administrativa, el territorio queda dividido de una forma similar a la romana, aunque con más subdivisiones para un mejor control, en lo que se llama coras. Las coras serían algo parecido a las provincias actuales. En cada una de esas coras se sitúa un emir, que actuaría como un gobernador. No confundir con lo que había sido un emir de toda Al-Ándalus durante el Imperio Islámico. No. Ahora los emires son gobernadores de provincias más o menos pequeñas, que responden ante el califa. Y por debajo de los emires que controlan toda una provincia estarían los valíes, que harían una función como de alcalde y controlarían una ciudad y las aldeas de alrededor. Es decir, una administración centralizada, leal, siempre al puesto que tiene justo por encima y por tanto que es muy eficaz a la hora de controlar el territorio. Toda esta administración está dominada, lo adelantamos, por la minoría árabe. Y si los árabes son quienes ejercen el gobierno, los demás musulmanes, los bereberes significa del norte de África, musulmán del norte de África, no de Arabia, son un poco de segunda clase, serían los que luchan en las guerras. Los árabes son la élite gobernante y los bereberes, justo por debajo, son los que combaten en las guerras. Sobre todo con ejércitos de caballería que hacen estragos entre la infantería cristiana. Pero bueno, en cuanto a la administración, sencillamente conocer esa estructura tan jerárquica. Después tenemos visires, que serían algo así como ministros de determinados ramos que asesoran al califa, pero son sobre todo cargos de asesoría, de consejo. Los cargos de administración como tal son estos tres. Bien, también cabe destacar de la administración, aparte de esa división en rangos, el hecho de los impuestos. Un Estado fuerte, centralizado, que controla el territorio, siempre lo tiene mucho más fácil para recaudar impuestos. En Al-Ándalus se recaudan 3 impuestos ordinarios, esto es una pregunta corta probable, que 3 impuestos ordinarios se recaudan en Al-Ándalus, y algunos extraordinarios. Empezando por los ordinarios. La presión fiscal es alta sobre el campesinado andalusí, pero no es tan alta ni mucho menos como la que tiene el campesinado en el mundo cristiano feudal. Aquí los musulmanes gestionan mejor los impuestos y de ordinario no tienen una presión fiscal tan alta. En primer lugar, la limosna. Los mandamientos de todas las grandes religiones dicen que hay que ayudar a los pobres, hay que dar limosna. El Estado califal andalusí utiliza eso como excusa para decir: no den ustedes la limosna porque no saben a dónde va a ir a parar, el Estado se va a encargar de recaudarla y de distribuirla con justicia entre los más necesitados. Evidentemente esto es un subterfugio, una excusa. El Estado recauda la limosna y luego ya lo dedica a lo que mejor le parece. Pero el sentido de pagar ese impuesto es por una cuestión religiosa. Luego tendríamos la capitación, que viene de la palabra capita, que es un impuesto que paga todo el mundo por cabeza, simplemente por ser un ciudadano. Sería algo parecido al IRPF actual. La persona física. Cada ciudadano paga en función de la gente que viva en su casa.
Cada padre de familia paga. Si hay 5 cabezas, 5 personas viviendo en su casa, paga este impuesto por 5. Si hay 10, por 10, etc. Un impuesto por cabeza. Y el último sería el impuesto sobre la tierra, un equivalente al actual impuesto al patrimonio. Dependiendo de la extensión de tierra que poseas, aquí la tierra no es poseída por grandes señores feudales, sino que sí hay pequeños propietarios en el campo, andalusí. Dependiendo si tienes 1 hectárea, si tienes 2, si tienes 10, pagas un impuesto distinto, creciente. Esos serían los 3 impuestos ordinarios, los que se pagan de forma regular y sin imprevistos. Cada año pagas X cantidad. Aparte de eso, en momentos de urgencia, por ejemplo, para sufragar una campaña militar contra los cristianos, o si se casa la hija del califa, cualquier cosa así extraordinaria, que no pase a menudo, se recaudan impuestos especiales. Simplemente, pues, aparte de los 3 ordinarios, se recauda un impuesto especial de una forma muy eventual, por un caso de necesidad. Pues bien, en cuanto a gobierno, administración, con saber esto tenemos bastante. Los cargos, la jerarquía, división en provincias o coras y los impuestos. Ahora, en cuanto a economía y sociedad, socioeconomía. En primer lugar, decir que los musulmanes recuperan en gran medida ese nivel de civilización que había tenido Hispania bajo Roma. Todos esos privilegios de ciudadanía, ciudades, arquitectura, etcétera, que se pierde con la invasión bárbara, se recupera mucho antes en el mundo musulmán que en el mundo cristiano, que permanece en una especie de oscuridad histórica. Entonces, volviendo a esos modelos romanos, la socioeconomía andalusí va a ser urbana y mercantil. Una vez más, la gente vuelve a las ciudades, el Estado puede proteger las ciudades, son otra vez sitios prósperos y seguros, y la gente vuelve a las ciudades. Y mercantil, al igual que los romanos podían comerciar con todo el Mediterráneo porque lo controlaban, algo parecido pasa con los musulmanes. Casi todo el Mediterráneo, sobre todo el sur y el este, están controlados por otros musulmanes. Por tanto, desde Al-Ándalus se puede comerciar hasta el otro extremo del mar sin ningún tipo de problema, con grandes beneficios. Por eso, el comercio que había quedado en nada con la invasión bárbara se recupera a niveles de Roma, y las ciudades que habían quedado desiertas en favor del campo se recuperan también, centralizando y gobernando todo el territorio de su alrededor. Básicamente, los 3 sectores económicos son los clásicos. La agricultura se compone de la tríada mediterránea, aceite de oliva para exportar al mundo islámico, que lo necesita como lubricante para la comida, porque no pueden usar grasa de cerdo. El vino, la uva para el vino, porque aunque los musulmanes no pueden beberlo, no pueden beber alcohol por cuestiones religiosas, lo exportan al mundo cristiano. Y el cereal evidentemente se sirve para panificarse y es la base de la alimentación. O sea, agricultura de tríada mediterránea y regadío. Esto es algo importantísimo. Los musulmanes introducen un montón de ingenios hidráulicos, podríamos decir, de regadío. Algunos de ellos lo habían tenido los romanos ya, como la noria de agua, pero ellos introducen un montón de ingenios nuevos. Pensad que los musulmanes vienen del norte de África, donde el agua es un recurso muy valioso y lo saben aprovechar muy bien sin desperdiciarlo. La acequia, la alberca, el molino de agua, todo esto lo introducen en España los musulmanes. Por tanto, su agricultura, aunque sigue el modelo clásico, es mucho más productiva que la visigoda o la cristiana, por el tema del regadío. En cuanto a artesanía, la artesanía, lógicamente, si el comercio revive, también lo hace la artesanía. La gente va a las ciudades y se dedica a actividades de transformación, manufacturas. Se va a producir seda, que ya dijimos que es uno de los principales recursos por los cuales la presencia musulmana sobrevive durante mucho tiempo, gracias a ese gran recurso muy preciado en los telares venecianos, en los telares italianos, para hacer prendas de vestir lujosas, que es la seda, que se saca de los gusanos de seda. Además, los musulmanes hacen vidrio, hacen cerámica, la típica cerámica vidriada que hay hoy en día todavía en Granada,
cerámica que tiene por fuera como si fuese una capa de porcelana, blanca y azul, brillante. Eso es muy lujoso, muy preciado en el momento. Y una cosa importantísima, papel. El papel se ha inventado en China en torno al año 700, 800, pero van a ser los musulmanes los primeros que lo introduzcan en España. La primera fábrica de papel de España va a estar en la actual Xàtiva, en Valencia. Los musulmanes ya trabajan el papel, mientras que los cristianos siguen funcionando con pergamino. ¿Esto qué significa? Que los musulmanes pueden, lógicamente, fabricar muchísimos más libros, textos, obras culturales, etcétera, que los cristianos. Ya veremos el tema de la cultura, pero el papel también es un recurso muy valioso que los musulmanes producen en su artesanía. Una artesanía de productos de lujo que se venden a un alto precio, al mundo musulmán y al mundo cristiano. Y por último, lógicamente, el comercio. Tanto el aceite y el vino producidos por la agricultura como los productos artesanos se comercializan para obtener beneficios. ¿Cómo? Pues sobre todo utilizando la antigua red romana, los musulmanes reconstruyen las calzadas romanas que habían quedado completamente abandonadas tras las invasiones bárbaras y el reino visigodo, y el centro de todo comercio va a estar en el zoco. El zoco es el mercado semanal en las ciudades musulmanas. Pues bien, las ciudades van a centralizar todo el comercio de la aldea a su alrededor. Si alguien quiere comerciar algo, tiene que ir a una ciudad, y las calzadas comunican unas ciudades con otras, lo que hace que sea muy sencillo, por ejemplo, para algo producido en una aldea de Roquetas de Mar, llegar a una ciudad del otro extremo del país a través de las redes comerciales heredadas de los romanos. Bien, esto es cuanto a la economía. Y por último, la sociedad. La sociedad de Al-Ándalus es curiosa porque no responde al modelo piramidal clásico que tendríamos en el mundo cristiano, con nobleza arriba, clero y campesinado, sino que la sociedad andalusí tiene una forma de rombo. El criterio aquí de organización jerárquica se debe a dos motivos. Primero, el nacimiento, de dónde viene tu dinastía, y segundo, la religión, qué religión profesas. En la cima, como élite gobernante, tendríamos a las familias árabes, es decir, los descendientes de esos que en Arabia acompañaron a Mahoma, hicieron los primeros avances del imperio islámico, los árabes, familias provenientes de la península arábiga. Califas, emires, valíes, visires, siempre son árabes. La nobleza alta. Por debajo de los árabes tendríamos a los que también son musulmanes, pero son musulmanes de segunda, los bereberes. ¿Quiénes son los bereberes? Pues son musulmanes que se han convertido al islamismo más tarde, cuando los árabes han traído el islam al norte de África. Los bereberes, por tanto, son también musulmanes, pero del norte de África. Su familia es más reciente, su linaje es más reciente en el mundo musulmán. Por tanto, si los árabes son una élite pequeña que gobierna, los bereberes son un paso más por debajo y son sobre todo los que componen el ejército, la caballería andalusí. Luego en el centro del rombo tendríamos a la gran masa de la población, que son esos hispano-visigodos o hispano-romanos, que acogieron de buena gana al invasor musulmán. La mayoría de ellos se convierten pacíficamente al Islam, les da igual renunciar a su religión a cambio de unas condiciones de vida buenas, como promete el nuevo invasor, y la verdad es que cumplen en general. Y por tanto, esa gran masa hispana se convierte al Islam, se van a llamar muladíes, los cristianos convertidos al Islam, y se integran perfectamente en la sociedad. Y luego ya por debajo, encogiéndose en cuanto a número, tendríamos a las minorías religiosas, que son mozárabes y judíos. Un mozárabe es un cristiano que vive en territorio musulmán y obedece a sus autoridades, pero mantiene su religión. Los musulmanes, al contrario que los cristianos, permiten que en su territorio se sigan profesando las otras dos religiones monoteístas, cristianismo y judaísmo. Simplemente hay que pagar un impuesto especial. Pero los mozárabes, cristianos que viven en el mundo musulmán, y los judíos son respetados, suelen ser artesanos, suelen ser
un grupo económicamente acomodado y se le respeta la profesión de su religión a cambio de un impuesto especial. Evidentemente, si eres pobre, no puedes pagar ese impuesto, te conviertes al Islam y fuera. Y por último, en la base, los esclavos. Los musulmanes tienen esclavos, sí, pero no es ya un modelo parecido siquiera al romano, que eran grandes cantidades de esclavos para trabajar el campo. Los esclavos del mundo andalusí son sobre todo esclavos subsaharianos de raza negra que se emplean para el servicio doméstico, básicamente, criadas, gente de limpieza, gente que carga los carros, etcétera, etcétera. Pero son un grupo pequeñito y suelen ser fruto de alguna expedición de conquista hacia el sur, en fin, son un grupo de muy poquita importancia, al contrario de esa enorme masa de gente del mundo romano. Esto en cuanto a economía y sociedad. Una sociedad que vive en ciudades, que produce, lógicamente, agricultura, mucha de ella dedicada al comercio, artesanía también dedicada al comercio, y un comercio que recupera esas bases que sentó el Imperio Romano para comunicar comercialmente a todo el Mediterráneo. Y por último, en cuanto a la cultura, decir que la cultura del Andalus destaca muchísimo, sobre todo por su grado de avance altísimo en comparación con el mundo cristiano. Mientras en la Edad Media cristiana, en el norte de España y en toda Europa, se han perdido los referentes clásicos, griegos y romanos, en el mundo musulmán se han mantenido, desde la conquista de el Asia romana. Pues bien, ¿en qué se va a traducir en España qué restos tenemos de la cultura andalusí? Sobre todo de las tres grandes artes que son pintura, escultura y arquitectura, destaca la construcción de mezquitas y alcazabas. ¿Por qué los musulmanes no producen pintura ni escultura? Porque en su religión se establece la prohibición de representar figuras humanas o figuras animales. Por tanto, no tiene sentido esculpir nada y no tiene sentido pintar tampoco nada. No se hace obras pictóricas ni escultóricas. Todo el arte, todos los esfuerzos artísticos se centran en la arquitectura, principalmente mezquitas y alcazabas, que son fortalezas. Tenemos la Alcazaba de Almería, tenemos el mayor palacio fortaleza, que es el de Granada, la Alhambra, mientras que mezquitas destacan, por ejemplo, de Córdoba. Bien, si no se puede decorar pintando ni esculpiendo, ¿cómo se decora? Hay tres tipos de decoración permitidas por el Islam. La decoración geométrica, con formas romboidales, cuadradas, etc., o junto a imágenes. Decoración caligráfica, con una letra muy rococó, muy elaborada para que decore, además de transmitir el mensaje del Corán, que es con lo que se decora, con versículos del Corán, las paredes de las mezquitas y alcazabas, y vegetal, es decir, se supone que las plantas sí pueden ser representadas y por tanto se hacen pues estructuras de árbol, de ramas, de hojas, etc. Estos tres tipos de decoración son los permitidos y los empleados en palacios y mezquitas andalusíes. Nunca pintura y prácticamente nunca escultura, con alguna honrosa excepción como la Fuente de los Leones en Granada, pero es muy poco habitual. Y nunca jamás una persona, y muchísimo menos a Mahoma o al resto de personajes sagrados. Y por último decir, a modo de conclusión, que tanto la ciencia y la técnica como la filosofía andalusíes son infinitamente superiores al mundo cristiano. ¿Por qué? Porque los andalusíes han recuperado y traducido todas esas obras de Aristóteles, de Platón, de los clásicos romanos que estaban en Egipto y en Siria, mientras que los cristianos la han dejado perder. Las invasiones bárbaras lo arrasaron todo, lo quemaron, y los únicos pequeños refugios de cultura en el mundo cristiano están en los monasterios. Solo los monjes saben leer y escribir. A todo el mundo que no son los monjes les importa poquísimo la cultura. Por tanto, frente a esa edad oscura cultural de la Edad Media cristiana, tendríamos la prosperidad cultural del mundo musulmán, recuperando los clásicos y ampliando su obra a través de grandes matemáticos, como sería el cordobés Averroes, y filósofos neoplatónicos que se preocupan una vez más por la concepción del ser humano, todo este tipo de cosas,
que están tan lejos del mundo cristiano, donde todo el mundo es simplemente ultra creyente y ya está. Y además avanzan en otros aspectos como la poesía, la literatura, etcétera, etcétera, incluyendo la música. La guitarra actual, por ejemplo, es un invento andalusí.